La Fuerza del Pueblo es la única organización política en la República Dominicana que sobre cada tema de incidencia, no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional, primero tiene una opinión y segundo, siempre trata de poner sobre la mesa estos temas para que podamos entender el contexto en el que nos ha tocado vivir en el día de hoy. La Fuerza del Pueblo, a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales, presenta el panel Rusia, Ucrania y Occidente, contexto histórico y realidad geopolítica actual. Es un tema que tiene mucha incidencia no solo en lo que sucede en el mundo, sino lo que podría suceder en la República Dominicana y que el presidente Leonel Fernández, conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Internacionales y dos expertos profesionales, podrán presentar a todos ustedes una panorámica, una imagen de lo que significa esta crisis que tenemos por delante en el mundo. Por eso agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy para participar en este interesantísimo panel sobre este tema en el día de hoy. El presidente Leonel Fernández está acompañado de Manolo Pichardo, quien es el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, y dos profesionales de reconocimiento en nuestro país, en la opinión pública y en sus áreas de trabajo, como lo son Cristino del Castillo, un destacado periodista, analista de temas internacionales, y un economista también reconocido en nuestro país, como lo es Julio Ortega Tuz, que acompañarán al presidente en este panel del día de hoy. Rusia, Ucrania y Occidente, contexto histórico y realidad geopolítica actual. El moderador va a ser Manolo Pichardo. Así es que los dejo con Manolo Pichardo. Buenas noches, compañero presidente Leonel Fernández. Gracias por aceptar la invitación de venir a compartir con nosotros en este conversatorio. Cristino, también, Julio, muchas gracias por aceptar esta invitación y a todos ustedes. Les damos la bienvenida también a algunos miembros de la dirección política que están aquí, Fernando Fernández y el compañero Ditren. Muchas gracias a todos por estar presentes acá. Bueno, la idea de este conversatorio estaba prevista para hacerla a fin de mes, pero resulta que ha habido debates sobre el tema y muchos de los compañeros, gente cercanas a nuestra organización, nos pidieron adelantar este conversatorio. Porque sobre el tema y el origen de la crisis hay muchas especulaciones y hay muchas opiniones. Algunos plantean, sobre todo los que tienen una visión occidentalizada, de que el responsable de la crisis es Putin porque quiere reeditar lo que fue la Unión Soviética. O sea, quiere traer a la Federación Rusa a Ucrania, quiere conquistar a Bielorrusia. Bueno, ya no podrá con los bálticos porque son parte de la OTAN. Y en fin, Putin se defiende diciendo que Occidente, Europa junto a la OTAN y los Estados Unidos están cercando su nación y están llegando a territorio vital. Y pone el ejemplo de que si Rusia, por ejemplo, desplaza tropas en Canadá, en la frontera con Estados Unidos, ¿qué haría los Estados Unidos? O si lo hace de igual forma en México, ¿qué harían los Estados Unidos en la frontera con Estados Unidos? Y algunos plantean también que qué pasaría si esas tropas llegan a Cuba. Bueno, todos recordarán lo que ocurrió a principios de los años 60, cuando la crisis de los misiles, que muchos plantearon que probablemente hubiese desatado la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, esas cosas dejan interrogantes, ¿verdad? Por otro lado, hay los que piensan y opinan que
Ni Rusia, ni Europa, ni Ucrania quieren una confrontación. Que quien quiere la confrontación es los Estados Unidos. Y la quieren porque tienen una situación interna, económica y vieja, que es estructural, que quieren resolver con una guerra. Y aquí uno acude al pentagonismo sustituto del imperialismo, donde Juan Bosch plantea que Estados Unidos, para reactivar su economía, necesitaba de la guerra. Vender armas, pertrechos militares, y luego van los ingenieros para la reconstrucción. Pero hay un actor invisible que no vemos, que nadie ve. Y es un actor, a pesar de que quizás no sabe que es un actor, o tal vez lo sabe, y se trata de China. Por lo siguiente, Estados Unidos, la embestida estadounidense con relación a esto y las especulaciones que hay con una posible guerra, incluso que habría una tercera guerra mundial. Yo vi hace un par de días un video simulando una guerra, en donde se bombardea desde Rusia a Europa, desde Europa a Rusia, de Rusia a Estados Unidos, de Estados Unidos a Rusia, y se plantea al final que morirían en poco más de 3 horas 91 millones de personas, en poco más de 3 horas, por una razón simple. Primero, porque las armas son más destructivas que en 1945 y son más. Y segundo, porque la densidad poblacional es incomparable con la de 1945. ¿Qué ocurre? Esas personas que opinan de esa manera alegan que Estados Unidos quiere volver a ser un país hegemónico, pero tiene un problema. Alguien en la carrera le está respirando en la nuca, dicen algunos. Y ese que le respira en la nuca es China. Entonces Estados Unidos necesita una guerra para reactivarse y necesita una guerra, dicen algunos, para reafirmarse como líder mundial. Hay algunos que dicen que la cosa es tan seria en esta disputa que China es la primera potencia del mundo. Y yo recuerdo, hay agua por aquí, y yo recuerdo un cable de Bloomberg de hace algunos meses, en donde Bloomberg daba cuenta que China es ya Gracias, presidente. Que China es ya el país más rico del mundo en términos patrimoniales. Salió en Bloomberg hace un par de meses. Pero todos sabemos que hace más de 10 años, China ya en términos de paridad de compra rebasó a los Estados Unidos. En términos de PIB, todavía Estados Unidos es superior a China. Algunos han pronosticado que China lo será a partir de 1930. Ya hay algunos que dicen, se adelantaron 2 años, que será a partir, del 2030. Ya hay algunos que dicen que será a partir de 2028. Lo rebajaron a 2 años. Sin embargo, hay un periodista llamado Dan Collins, un periodista estadounidense, que dice que ya China es la primera potencia del mundo. Y dice que es la primera potencia del mundo porque el PIB estadounidense es una mentira. Y alega que ese PIB no tiene una base en la producción real, que ese PIB es impresión de moneda y que por lo tanto ya no es el país más rico en términos de patrimonio, ni lo es en paridad de compra, ni lo es en PIB nominal. Entonces, todo esto genera una serie de interrogantes. ¿Putin es responsable de la guerra? ¿Es la Unión Europea y la OTAN que quiere cercar y llegar a territorio vital de Rusia? ¿O son los Estados Unidos que quieren esta guerra para revitalizarte y reafirmar su poderío a nivel global? Esas son de las interrogantes que nosotros pensamos y ojalá y podamos despejar en este conversatorio. Y para ello yo quiero dejar con ustedes al economista, embajador Julio Ortega Tous. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias al presidente por acompañarnos aquí. Es un honor tenerlo a usted y escuchar su opinión sobre estos temas, que sabemos es un gran conocedor de la política internacional. Muchas gracias, Manolo, por invitarme e invitar a Cristino a que hiciéramos las exposiciones. Y evidentemente, como bien tú decías, la situación de tensiones que existe a nivel de Europa central, de la zona del Mar Negro, Rusia, Ucrania, Polonia, a veces parecería que va a derivar en confrontaciones, pero a veces parecería que la razón se impone en algunos de sus líderes. No solo quizás en el más enfocado que hay en este momento, que es Vladimir Putin, sino también, por ejemplo, ayer el presidente de Francia y presidente de la Unión Europea, Emmanuel Macron, fue a visitar al presidente Putin y después fue a Kiev a visitar al presidente de Ucrania, también se llama Vladimir Zelensky. Y al mismo tiempo estaba en Washington el canciller alemán. Y todos sabemos, Olaf Scholz, nuevo canciller después de un largo periodo de la época Merkel, nuevo canciller del Partido Socialdemócrata, y sostuvo unas reuniones muy importantes con el presidente Biden y con el equipo de política exterior, que incluye defensa, incluye los militares, en Washington. Cualquiera diría, se combinaron. Están la dupleta Francia-Alemania o París-Berlín está operando. Pero aparentemente no fue así. Las informaciones que he visto en el día de hoy. De hecho, hubo una pequeña crítica de la Cancillería alemana al desplazamiento del presidente Macron. Lo que esto quiere decir es que hay preocupación. Hay preocupación en Europa, que es el escenario del problema. Hay preocupación en los países individuales de la Unión Europea y más allá, en la Rusia y en los países todavía aliados de Rusia, como es las repúblicas de Centroasia y Bielorrusia o Bielorrusia. Y evidentemente, para poder entender y poder por lo menos tener algunos elementos para descifrar qué hay en el tablero. Recordemos que el ajedrez es uno de los deportes nacionales de Rusia y los grandes ajedrecistas son rusos, a pesar de que ha habido algunos muy buenos también de otros países, incluyendo un cubano, Capablanca. Pero el ajedrez es, de una forma u otra, una actividad muy propia de Rusia. Y desde hace años que vengo observando el comportamiento, 20 años ya, más de 20 años tiene Vladimir Putin en el poder. Es un gran jugador de ajedrez en la escena geopolítica mundial. Las cosas que hace, ¿quién esperaba la intervención de Rusia en la guerra civil de Siria? ¿Quién esperaba una reacción tan moderada al derribo de un caza ruso por Turquía? ¿Quién esperaba la presencia de tropas rusas en Crimea y la organización del referendo de anexión
a la República Federal Rusa o a la Federación Rusa. Es decir, hay toda una serie de acontecimientos que se han venido desarrollando y que muchos era imposible poder adelantarse a ellos. Entonces, hay algo que yo preparé. Le pido permiso para pararme para poder ver la pantalla. Hay algo que yo preparé que es importante, porque decía un gran pensador que el que no conoce la historia no conoce el futuro. Y entonces yo quería dar un poco algunos elementos de la historia entre Rusia y Ucrania. La lámina anterior, por favor. Exacto. Es decir, la relación entre Ucrania y Rusia es tan profunda que a fines del siglo XV, no hay una anterior. Eso, esta es. A fines del siglo IX, un grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus estableció el control sobre las comunidades eslavas orientales en lo que ahora es el noroeste de Rusia. Luego se trasladó río abajo del río Dnieper para hacer de la ciudad de Kiev su capital. Es decir, el Rus de Kiev es el origen de la nación rusa. Es decir, tan imbricado, es como decir la relación entre, nosotros que conocemos un poco la historia de España, entre Andalucía y Castilla y León, o Castilla la Vieja, como le decían. Vladimiro I, que fue el estadista que introdujo el cristianismo en el Estado ruso medieval, en la Rus de Kiev, a fines del siglo X, definido por Kirill, que es uno de los propagadores otomanos del cristianismo, el cristianismo oriental, es llamado en el siglo X, para fines del siglo X, a Vladimiro I como padre del pueblo ruso y símbolo de la unidad de los pueblos en plural de la Rusia histórica. El origen étnico-cultural del gran Rus en la historia de Rusia y en su origen se sitúa en Kiev. Kiev, capital de Ucrania, en el siglo XII. Estos son datos, estos no son interpretaciones. Pero ahí vemos la imbricación entre el pueblo ruso, su etos, su visión de mundo y el papel de Ucrania. La siguiente, por favor. Entonces, a fines del siglo XIV, el Gran Principado de Moscú, que ya se había formado, y el Gran Ducado de Lituania dividieron las antiguas tierras del Rus de Kiev. Pedro el Grande inicia la incorporación de Ucrania al ya imperio zarista a finales del siglo XVII. Y en 1764, la emperatriz Catalina la Grande abolió el hetmanato, que es una primera forma de protoestado en Ucrania, no en un estado formado completamente, para borrar los últimos restos de la autonomía ucraniana, y el ejército ruso destruyó el bastión cosaco en el Dnieper. En 1876, el zar Alejandro II, que es el padre de Nicolás, el último zar, firmó la ley EMS, que prohibía toda publicación en idioma ucraniano. Es decir, Ucrania se rusificó. Y se podría decir que todavía hoy, 30 años después de desaparecida la URSS, todos los ucranianos, tú me dejarás o me desmentirás, casi todos hablan ruso. A pesar de que existe un idioma ucraniano que es muy parecido
al ruso es la diferencia que hay entre el portugués y el castellano y el español. La próxima, por favor. Ahora, a partir del siglo XX se producen una serie de acontecimientos que son muy importantes. El primer gran partido marxista en Rusia, que fue el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en 1903, en el segundo congreso del partido, Lenin propuso el reconocimiento del derecho a autodeterminación de las naciones oprimidas por Rusia como una forma de solucionar lo que todavía hoy y en el pasado se llamó la cuestión nacional. En 1917, durante el colapso de la monarquía rusa y bajo la tensión de la guerra, se establece la Rada Central o Consejo Patriótico que luego se convierte en el Parlamento Revolucionario en Ucrania, antes de la toma del poder de los bolcheviques. Con ello se establecen las bases para la resolución de la cuestión territorial de las repúblicas que posteriormente se unen en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el artículo 72 de la Constitución, que les concedió el derecho a la autodeterminación y a la secesión. Si toda república que formaba parte de la Unión podía separarse en el momento que lo decidiera, y según esta Constitución. La República Popular de Ucrania declaró la plena independencia en enero de 1918 y firmó un tratado de paz con las potencias centrales en Brest, en el mismo lugar en que posteriormente el comisario de Relaciones Exteriores, León Trotsky, firma el tratado de paz con Alemania, lo que incidió en el fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y eso lo hicieron ellos antes que los bolcheviques hicieran lo mismo. Ahí vemos una foto muy interesante. Esa foto está falsificada. Esa foto es una foto de, en pleno fervor revolucionario, Lenin hablándole al pueblo. Este es Kamenev, que era uno de los miembros del buró político del partido, pero ahí borraron a una figura que se llamaba León Trotsky. La borraron en el periodo estalinista, evidentemente. Quien quiera puede buscarlo y lo va a ver. La próxima, por favor. Entonces, aquí tenemos lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estuvo constituido por 15 repúblicas, pero donde la Rusia, que va desde el Pacífico hasta el Báltico, y Bielorrusia y Kazajstán, Ucrania y Kazajstán, eran, diríamos, el alma, por un lado territorial y por el otro lado Ucrania como gran productor agrícola, gran productor industrial y sobre todo por la unidad que hay entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. La República Popular de Ucrania no pudo sobrevivir al choque entre rojos y blancos en la guerra civil rusos durante la guerra civil rusa, que termina en 1922, y ninguna de las potencias reconoció la soberanía ucraniana. En 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y entre ellas la República Socialista Soviética de Ucrania. Y se convirtió en miembro fundador de la Unión Soviética. Por 3 siglos, Ucrania formó parte del Imperio Ruso anterior y ahora pasa, si se podría hablar, de Imperio Soviético. La próxima. Ucrania, dentro de la URSS, hay una serie de acontecimientos importantísimos. Antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una cosa que los ucranianos le llaman Holomodor. El Holomodor fue una hambruna que causó entre 1932 y 1933
la decisión de Stalin de la colectivización forzada de las tierras con el fin de financiar los planes de industrialización de la URSS. Esa colectivización forzada implicaba que una región muy agrícola tenían que entregar sus cosechas por el precio que fijara el Estado central. Recuérdense que a partir de 1921, justo ya terminando la guerra civil, se estableció algo que se llamó la nueva política económica, que fue abrir la Unión Soviética o la Rusia soviética y después la Unión Soviética al capital, a la inversión de capital, a la economía capitalista. Y creció muchísimo la economía, fue muy exitosa la NEP. Pero en un momento determinado, Stalin decide la colectivización para impulsar los planes de la colectivización de la agricultura y del campo. Esto privó a campesinos de alimentos y provocó la muerte por inanición de, las cifras van desde un mínimo de 1.2 hasta un máximo de 20 millones, depende de lo exageradamente antisoviético o prosoviético que se sea, pero de que hubo más de 1 millón de muertos, las cifras diríamos, aceptables andan en 4 millones de muertos. Entre el campesinado ucraniano, ese es el Holodomor, provocando el distanciamiento entre ucranianos con las autoridades y el poder moscovita. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Stalin invade Polonia e incorpora a Ucrania las tierras que durante la guerra con los bolcheviques había conservado Polonia en el pacto de Brest-Litovsk. Eso hizo que en Ucrania existiera una afiliación pro-nazi muy importante, que subsiste hasta el día de hoy. En 1945, durante la conferencia de Yalta, el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, acuerdan, no es que permiten, acuerdan que la Unión Soviética se quede con esos territorios, con los que pertenecían a Polonia por el pacto de Brest-Litovsk y habían sido, eliminados del territorio de Ucrania. La población de Ucrania sufrió entre 5 y 8 millones de muertos durante la ocupación nazi de Hitler y en la defensa de la URSS, tanto en batalla como en matanzas. Uno de los lugares donde más se mataron judíos fue en Ucrania, y la batalla por Crimea y Sebastopol es épica. No me voy a extender más porque si no el tiempo que me dieron se me está acabando ya. La próxima. En Ucrania, la anterior. Ucrania dentro de la URSS desarrolló un importante complejo militar e industrial, por lo tanto. Y el país se industrializó mucho. Con casi 1/3 de la industria militar de la Unión Soviética dentro del territorio que hoy es Ucrania. En 1986 hubo un accidente nuclear terrible que todos conocen, el accidente de Chernóbil, que creó un desastre, uno de los desastres nucleares más graves de la historia. Por eso es incomprensible cómo todavía hoy, hace unos días, el Consejo Europeo aprobó la energía nuclear como energía verde. Es verdad que no hay emisiones en la producción de energía nuclear, pero el día que falla tenemos a Fukushima, tenemos a Three Mile Island, que no llegó al derrame, y tenemos Chernóbil, que es el caso peor. Se evacuaron 125,000 personas y quedaron afectadas radioactivamente más de 2 millones de personas, no solo ucranianos, porque es en la frontera con
con Bielorrusia. La reacción del poder central moscovita frente a las víctimas fue valorada negativamente por los ucranianos por una tendencia muy marcada en toda la historia, inclusive post-estalinista de la Unión Soviética, a esconder la realidad o a disminuir el impacto. Al final tuvieron que reconocer lo que pasó en Chernóbil. Y hay un hecho que recientemente se cita mucho, y es que en 1954, el entonces recién posesionado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, organizó una transferencia de un territorio históricamente muy importante, que es la península de Crimea, que siempre había sido rusa, y la transfirió a Ucrania. La próxima. En 1991, Ucrania declara su independencia y decreta la suspensión de la actividad del Partido Comunista dentro del territorio de Ucrania. El día 8 de diciembre de 1991, Ucrania, Rusia y Bielorrusia, la Rusia de Yeltsin, acuerdan crear la Comunidad de Estados Independientes, que fue una especie de intento de mantener algún tipo de coordinación entre las repúblicas exsoviéticas. En 1992, Kiev entregó a Moscú todas sus armas tácticas, eso es importantísimo, y posteriormente entregó también las cabezas nucleares estratégicas, que tenía 1/3 de todo el arsenal nuclear soviético estaban en territorio de Ucrania. Y en 1994 firmó el Tratado de No Proliferación y Ucrania se declaró Estado desnuclearizado en términos militares. En el 94 Moscú firmó con Kiev un compromiso que reconocía que Crimea formaba parte del territorio ucraniano, pero desde el punto de vista de la Federación Rusa se sobreentendía que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, había dejado de ser un rival estratégico y no sacaría provecho de estas circunstancias. Compromiso que todo el mundo cita ahora, que fue verbal y que no se materializó documentalmente. Es la primera vez que un imperio se derrumba y no hay acuerdos territoriales. Después de la Primera Guerra Mundial los hubo, después de la conferencia, ¿cómo se llama aquella, presidente? No, la de 1820, Versalles. En todas... Julio, perdón, tú das un dato ahí interesante, y es cuando Gorbachev firma la desaparición de la Unión Soviética, se crea un acuerdo no escrito. Eso por lo menos revela... Verbal, que lo revela Gorbachev en sus memorias, sí, en donde se planteaba que Occidente iba a respetar la neutralidad de las ex repúblicas soviéticas. No, y no solo las ex repúblicas soviéticas, las ex repúblicas del llamado campo socialista. Ah, no, claro, de toda la órbita Polonia, claro. Hungría, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Ese es un dato importantísimo para lo que viene después. En 1995, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo para que la flota rusa del Mar Negro pudiese permanecer en el puerto de Sebastopol. La Revolución Naranja, la llamada Revolución Naranja del 2004-2005, fue una completa sorpresa para el Kremlin. No se esperaban un giro de este tipo, y el triunfo de Víctor Yushchenko y Yulia Timoshenko, que eran dos figuras muy exaltadas contra Rusia y muy pro-occidentales, lo que violaba ese pacto. La próxima. La integración de las repúblicas bálticas en la Alianza Atlántica en 2004 ya es el primer quiebre. Las repúblicas bálticas, que son 3, Lituania, Latvia y Estonia, eran parte del territorio de la URSS. En 2010,
obtiene la victoria un candidato, Víctor Yanukovych, que favorecía los propósitos del Kremlin para que Ucrania no entrara, no solo en la OTAN, sino en la Unión Europea, que mantuviera una cierta neutralidad. Pero en noviembre del 2013 estalla una llamada revuelta del Euromaidán que termina en un golpe de Estado. Simple y llanamente es un golpe de Estado lo que se produjo. Y Yanukovych tiene que huir. Hay muchos muertos. En el caso de Odessa, recuerdo la casa de los sindicatos incendiada con decenas de personas dentro, y en el mismo Kiev también. Las maniobras en Ucrania Occidental para tomar el control de los territorios más prorrusos, estallando en abril del 2014 un conflicto armado en el Donbass. El Donbass son los territorios al este de Ucrania, que son no solo rusófonos en el término de que hablan ruso, sino son también rusos en términos raciales, que al día de hoy alcanza 14.000 víctimas mortales. Y solo los acuerdos de Minsk pudieron llevar a una paralización de los combates. La próxima. Ha habido un ascenso de las organizaciones fascistas en Ucrania, algo que es como minimizado por Occidente. Realmente no es que sean la mayoría de los dirigentes ucranianos, pero hay un ascenso evidente de organizaciones neonazis, de personajes neonazis, inclusive la exaltación del pasado de la ocupación nazi. El Kremlin, en los últimos años, sobre todo de la era Putin, y los años más estables a partir del 2010, 2008, 2010, de la era Putin, comienza un proceso de modernización del material militar del ejército ruso. La prensa occidental, entonces, habla desde hace más de 100 días, el día de hoy, de la inminente invasión rusa. Usted coge el periódico serio, New York Times, Washington Post, Le Monde, El País, CNN, Bild, todos los occidentales. La inminente, yo dije, pero déjame ver, ya que pasaron 100 días, ¿qué es inminente? El diccionario de la Real Academia dice que es inmediata, que es ya. Entonces, parece que hay una inminencia, que era como la revolución inminente de Fafa, que nunca llegaba. La inminencia de la invasión tampoco llega. Entonces, la próxima. Este es un mapa interesante, porque este es un mapa que nos muestra cómo se ha expandido la OTAN. Lo azul era la OTAN al momento, inclusive todavía aquí está Alemania Oriental, que no era parte de la OTAN, pero ahí se pone ya la Alemania unificada. Lo azul es la OTAN en el año 1991. 97, sí, ahí lo dice. Pero era igual en el 91. Comienzan las incorporaciones. Las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, después Polonia, después la República Checa, después Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia y Bulgaria. Y ahora la meta es incorporar a Ucrania. Si eso no es lo que Manolo caracterizó como un cerco, yo no sé lo que es un cerco. Hay algunos pensadores occidentales que han comparado el cerco de Ucrania por el ejército ruso con lo que hizo Hitler antes de invadir Polonia. Pero ¿y lo que estuvo antes? ¿Qué pasó? Esto. La siguiente. Aquí tenemos una comparación de lo que era la OTAN a principios del 91. Ya Lituania declaró su independencia en el 90, que fue la primera,
que son las repúblicas que están aquí. Este territorio rojo ahí es Kaliningrado, que es un territorio anexado por Rusia en la guerra. ¿Y cuál es la situación a principios del 2022? Creo que el mapa habla por sí solo. Y es un mapa de la BBC. Es un mapa que no puede mentir. ¿Y quiénes son los candidatos, que son los importantes, a países que aspiran? Bosnia, Georgia, que está también fronteriza con Rusia, y Ucrania. La próxima. Aquí vemos una comparación de fuerzas, tanto de lo que llaman la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania, que la vemos aquí, artillería, vehículos armados, tanques, etcétera, que incluye también, y ahí no está Bielorrusia, que ellos tienen una relación muy, muy estrecha, pero aquí tenemos la distribución de las bases de la OTAN. Es decir que si ahí, como decíamos antes, se suelta un loco, el mundo va a tener graves consecuencias. Personalmente pienso que a Europa no le interesa absolutamente una guerra en Ucrania, aunque sea una guerra limitada al territorio ucraniano. Todos los gasoductos que llevan a Europa Occidental, la mayoría pasan por Ucrania y ahora tienen congelado. La cosa más absurda es que en la reunión de ayer el presidente Biden dijo delante de Olaf Scholz que si hay guerra ellos van a impedir el funcionamiento del Nord Stream 2. Biden, no Scholz. Scholz se quedó callado, no dijo nada. Entonces ahí vemos la relación de fuerzas que hay y la situación que nos puede llevar, si hay un error inclusive, a una confrontación militar de dimensiones desconocidas. Yo no sé si hay un pequeño video de 1 minuto. Ah, no, perdón. Aquí te falta lo último, que es lo que más nos concierne a nosotros. En un momento se habló, se dijo, pero estos son aliados de Rusia. Venezuela y Cuba. Ya tú mencionaste lo que pasó hace casi 60 años con la crisis de los misiles en el 62. Venezuela y probablemente Nicaragua también pueden ser y quieren ser aliados de Rusia. Si hay un escalamiento de ese tipo, entonces podríamos pensar en ver soldados, bases, aviones o lo que sea, que ya los hubo en Cuba, pero llegar a Venezuela y eventualmente a Nicaragua. Lo cual es sumamente grave y debe impedirse por todos los medios, porque ya se nos está llegando a nuestra área geopolítica y geográfica. Entonces ahí tienen ustedes los países que apoyan a Rusia, los aliados de Ucrania y cómo está dividido el mundo en torno a este conflicto. Hay un gran ausente que no hemos hablado, creo que tú lo dijiste, y es la República Popular China, que China está con una posición de fuerza en el sentido militar, industrial, comercial, económico, y está apoyando las tesis de Rusia. Inclusive dio una declaración reciente en la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, el presidente Xi Jinping, de que China le compraría todo el gas que dejen de venderle a Europa. Eso no es sencillo organizarlo porque hay que hacer una serie de infraestructuras, pero es una declaración con un peso enorme. Rusia
Sí, sí, claro. en esa, Sí, sí. en esa reunión. Sí, sí. Es decir, que el jugador ausente, que no es Macron, que no es Scholz, que no es la Unión Europea, que no se menciona mucho, es China, por el peso económico y por su estrecha, los Estados Unidos están logrando algo que no le interesa, que es unir cada vez más al país más grande del mundo y al país más poblado del mundo. De la situación. Entonces, finalmente, creo que está el videíto, que es un poco, es un poco terrorífico. Entonces, finalmente, creo que está el videíto, es un poco terrorífico. Desgraciadamente no tiene sonido. Pero el sonido es parte de... Desgraciadamente. Una dramatización medio terrorífica, pero no podemos descartarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ha analizado la crisis ucraniana desde una perspectiva histórica que nos ha ayudado incluso a entender muchas de las cosas que se están produciendo hoy día. Y un fenómeno como el que se está presentando hoy, como el auge del nazismo en Ucrania, que tiene, como decías tú hace un momentito, una relación con lo que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Porque mientras Ucrania luchaba por su independencia contra Rusia, por luchar contra Rusia se generaron fuerzas y un ejército incluso irregular que luchó a favor de las fuerzas alemanas. Y esa es la explicación que tiene de que esas fuerzas todavía estén vivas al día de hoy en Ucrania. Además, entender también el fenómeno de hoy a partir de lo que pasó en el 2013, cuando la Unión Europea presionaba para que Ucrania fuera parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN, y lo que desató todo aquello que terminó finalmente con Crimea como parte
de la Federación Rusa. Bueno, seguimos entonces con Cristino del Castillo, experto en temas internacionales. Bien, bueno. Buenas noches. Quiero ante todo agradecer la oportunidad de compartir aquí en este escenario con todos ustedes, con la presencia del doctor Leonel Fernández, gran líder político, gran estadista y, como dijo Julio Ortega, también un gran conocedor de los temas internacionales. No común en los presidentes dominicanos. Así es. Muchas gracias, Manolo, Julio. Lo que estamos observando hoy, esa crisis que nos ha acercado como nunca antes, después de aquella situación que se produjo en 1962 a una tercera guerra mundial, es el producto de una serie de eventos que han ocurrido a lo largo de un periodo de 30 años. Naturalmente hay situaciones que ya Julio nos explicó y que tienen sus raíces en un pasado mucho más remoto. Y como se trata de una situación que se ha venido gestando con el paso del tiempo, es un poco difícil escoger un punto de partida para el análisis, pero yo prefiero comenzar con una pequeña, simple reflexión. Cuando se producen cambios importantes en la correlación de fuerzas, sea en el plano regional o en el plano mundial, siempre sobrevienen procesos de ajustes geopolíticos. Y muchas veces los conflictos bélicos pueden producir cambios en esa correlación de fuerza. Lo vimos al término de la Primera Guerra Mundial, recuerden, Yalta, Potsdam, las reparaciones que se le impusieron a Alemania, la distribución de las zonas de influencia y un largo etcétera. Al término de la Segunda Guerra Mundial se produjo algo parecido. Los duros términos de capitulación que se le impusieron a Japón, la división de Alemania en sectores de influencia, los soviéticos que se hicieron con el control de Europa del Este y también un largo etcétera. Pues algo parecido observamos al término de la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría no fue una confrontación en el plano militar, propiamente dicho, aunque tuvo sus puntos calientes. Recuerden el sudeste asiático, África, las guerras de liberación, Namibia, Zimbabue, Angola, Vietnam, por supuesto. Pero fue un enfrentamiento en el plano de la geopolítica y una gran competencia en los mercados. Yo digo que la Unión Soviética sucumbió en la competencia en el mercado mundial y se vio muy debilitada por su aventura en Afganistán. ¿Y qué ocurrió entonces? Bueno, la Unión Soviética implosiona, las 15 repúblicas que la conformaban se declararon independientes, los soviéticos tuvieron que replegarse, abandonar Alemania, Alemania se reunificó, también se retiraron de toda Europa del Este. Hoy en día los rusos alegan que todo aquello se habló, que se pactó, aunque no hay un documento. Pero ellos sostienen que hubo la promesa
de construir relaciones de amistad, de colaboración. Y bueno, en un artículo reciente del profesor Jeffrey Sachs, que es un académico de la Universidad de Columbia, además de eso, asesor del secretario general de Naciones Unidas, él decía que lo que estamos viviendo hoy es el producto del trato que le dieron después de la caída de la Unión Soviética a Rusia, que prácticamente la humillaron después de estar en el suelo. ¿Cuál fue la línea que se siguió? Bueno, pues lógicamente Julio hizo referencia a un hecho importante, y es que no hubo aquí un tratado para repartir áreas de influencia y de alguna forma acomodarse a los cambios en la correlación de fuerza, sino que más bien hubo un proceso encaminado primero a cortarle las alas a Rusia para que no volviera a ser un gran jugador en el tablero mundial. Y naturalmente para desconectar de Rusia cualquier tipo de contacto con las áreas de influencia que pertenecieron a la Unión Soviética. Para lograr el objetivo ese que le acabo de mencionar, se conciben varias iniciativas. Una de ellas fue